una vez más a Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Hoy veremos la lección número 7 titulada Adoptando los métodos bíblicos. Y para ello vamos a comenzar con los métodos bíblicos de la comunicación. ¿Qué luz nos da la palabra de Dios con respecto a la educación de los hijos? La palabra de Dios no solamente nos informa de los objetivos, sino que también nos da los métodos. Los métodos y los objetivos deben complementarse. Tú quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios. Tú quieres que tu hijo reconozca y se dé cuenta que vale la pena vivir bajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces tus métodos deben demostrar sumisión a nuestro Señor. Los métodos que están diseñados para producir una buena adaptación a nuestros hijos son métodos bíblicos. Esos métodos bíblicos producirán en ellos una bendición, y no solamente una bendición, sino que una conducta conforme a la palabra del Señor. Una manera bíblica de llegar a los niños involucra dos elementos. Así que el primer elemento es una comunicación excelente. El padre y el hijo deben comunicarse de manera honesta. Y la otra es la vara. Pero en el libro de Proverbios nos encontramos con estos dos métodos y vamos a ver cómo estos métodos son usados de manera correcta. Vale, entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 13 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si le das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores. El camino siempre debe ser temer al Señor. Si lo haces, serás recompensado tú y nunca será frustrada la esperanza. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. También hay otro proverbio que es el proverbio 23, 22 que dice, oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. En Proverbios 23, 26 también hay un versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que Dios nos ha dado a los padres la autoridad al llamarnos padres, o sea, al llamarnos a ser esos agentes de crianza de nuestros hijos. Así que vamos a ver en esta primera lección el énfasis a la buena comunicación. Recuerda que una buena comunicación prohíbe una comunicación fría, una disciplina tiránica, prohíbe todas estas cosas. Para que haya una buena comunicación debemos tener honestidad, amor y ganas de que nuestros hijos cada vez más crezcan. Así que debemos evitar el sentimentalismo, debemos evitar los métodos no bíblicos para que puedan darle paso a estos métodos bíblicos. Recuerden que los hijos nos cuentan a nosotros, los padres, sus sueños y sus deseos. Y nosotros como padres les enseñamos a tomar buenas decisiones. Así que el primer método es la comunicación, es el diálogo, no monólogo. Frecuentemente pensamos en la comunicación como la habilidad de expresarnos a nosotros mismos. De acuerdo con esto, pensamos en nosotros mismos de cómo estamos hablando a nuestros hijos. En lugar de esto, debes buscar es hablar con ellos. La comunicación no es monólogo, es diálogo. No es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de saber escuchar. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 18:2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Imagínate, ¿no? Este proverbio que dice que a los necios no les interesa mantener un diálogo, sino hablar, hablar y hablar. Y en Proverbios 18:13 también dice,
Precipitarse a responder antes que escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, en estos proverbios podemos ver que el arte más fino de la comunicación no es aprender cómo explicar tus pensamientos, es aprender cómo sacar los pensamientos de otros. Así que tus objetivos en la comunicación deben ser entender a tu hijo, no que tu hijo te entienda a ti. Muchos padres nunca aprenden esta habilidad, nunca descubren cómo ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sus sentimientos. Frecuentemente fallamos en canalizarlos a una conversación. No sabemos llevarlos a un diálogo, porque intentamos que ellos nos respondan muchas veces a lo que queremos. Pero importante que cuando ellos introduzcan en un diálogo, nosotros como padres no les respondamos, ajá, dime, ¿qué quieres? Porque eventualmente ellos van a agarrar esta misma conducta y cuando ellos crezcan y nosotros queramos mantener una buena plática con ellos, cuando ellos crezcan, ellos van a respondernos igual, ajá, dime, ¿qué quieres? Cuando llegan a la adolescencia, las cosas cambian. No es lo mismo un niño pequeñito que quiere dialogar con sus padres día y noche a un adolescente de 10, 15 años que no quiere dialogar. Por eso, desde pequeño debemos enfocar a una comunicación excelente. Hay otro punto que es el enfoque en el entendimiento. Tu primer objetivo en la corrección no debe decirle a tus hijos cómo te sientes acerca de lo que ellos han hecho. Ay, mira, me siento mal, me pasó esto, me siento así. No. Debes tratar de entender lo que está pasando dentro de ellos, ya que la Escritura dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Tú debes involucrar a tus hijos a entender lo que está pasando dentro de ellos. Lo que es importante en la corrección no es ventilar tus sentimientos, tu enojo, tu herida, tu frustración, tus incapacidades. No. Es entender la naturaleza del conflicto que tu hijo está teniendo. Por eso es que no debemos mezclar los sentimientos allí. Lo que es importante es entender el porqué de lo que él ha hecho o lo que ha dicho. Así que necesitamos entender no solamente lo que ha pasado, sino lo que está pasando dentro del corazón de tu hijo. Recuerda que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Si puedes entender y ayudar a tu hijo a comprender lo que está pasando con preguntas que lo hagan razonar, porque ellos no siempre saben cómo mantener un diálogo, no siempre saben cómo responder. Quizás lo estamos presionando y no saben cómo hablar. Nosotros debemos tratar de entender y de hacerle preguntas que nos lleven a ese diálogo para que nosotros tengamos el porqué. Así que debemos mirar más allá de la conducta y discernir el mundo interno de nuestros hijos en cada situación. Aunque nunca podrás entender los asuntos del corazón en su totalidad, vale la pena intentarlo y interesarnos en esto. Cuando tu hijo tenga un problema, no te enfoques en el problema. Introduce un monólogo con preguntas que ayuden a establecer el porqué de ese problema. Cuando entres en ese monólogo, es decir, saber comunicar, pero también saber escuchar e interesarte por lo que está pasando dentro de su corazón. Entonces, los objetivos de la comunicación van a ser efectivos. Así que vamos a hablar de algunos objetivos que describen todas estas proposiciones. 1. La conducta que ves es el reflejo de la abundancia del corazón de tu hijo. Eso es lo primero. Lo primero que debes observar. 2. ¿Quieres entender el contenido específico de lo que está pasando en su corazón? Entender qué está pasando en su corazón. Y 3. Los asuntos internos del corazón son más importantes que su conducta.
Por eso no debemos enfocarnos en lo que pasó, sino en lo que está pasando en su corazón. Para resumir, si tú quieres entender los problemas internos de tu hijo, necesitas mirar al mundo a través de sus ojos y ver qué está sucediendo. Esto te capacitará para saber qué aspectos del mensaje del Evangelio que da vida son apropiados para esa conversación. Es decir, conforme lo que vayas descubriendo en su corazón, sabrás qué palabra bíblicamente y el Espíritu Santo te guiará a aplicar la palabra necesaria para que le dé vida en esa circunstancia. Así que debes aprender a facilitar la conversación, debes aprender a comprender la conducta y sus palabras y debes esforzarte para discernir los asuntos del corazón. Como dice en Proverbio 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Debes querer y anhelar ser un padre de entendimiento. Tú, como tus hijos, todos somos pecadores. Pero puedes usar tus conocimientos y todo lo que has aprendido en la palabra para ayudarlos a entender las tentaciones, los pecados y las luchas que ellos puedan estar pasando. Vamos a poner ejemplo de dos hermanos peleando. Tú como madre puedes preguntarle para entrar en un diálogo, hacerle preguntas donde ella vaya a razonar o él. Puedes preguntarle, hijo, ayúdame a entender por qué has golpeado a tu hermana. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Cuál fue el problema que estabas teniendo con ella que te hizo tomar esa decisión? ¿De qué otra manera pudiste haber reaccionado o haber solucionado? ¿Cómo crees que tu respuesta refleja confianza o falta de habilidades de Dios? ¿Crees que Dios quiere que tomes esa decisión con tu hermano o con tu hermana? Entonces, cada respuesta a estas preguntas puede abrir nuevas oportunidades en el corazón para entender y para que él pueda entender su conducta. Hay muchas preguntas diferentes que se pueden hacer en una conversación, pero trata de buscar preguntas que lleven a razonar y que lleven a pensar si verdaderamente a Dios le agrada. Hay 3 asuntos que debes ayudarle a pensar. El primero, la naturaleza de la tentación. El segundo, las respuestas posibles a esa tentación. Y el tercero, sus propias respuestas pecaminosas. Tienes que intentarle razonar como esas preguntas que hicimos con un ejemplo de 2 hermanos que estaban discutiendo. ¿Cómo puedo corregirlo cuando yo hago las mismas cosas? Hay muchos padres que fallan al corregir porque se sienten mal, porque ellos piensan que hacen lo mismo y pues se sienten impotentes y dicen, ¿cómo yo? ¿Con qué autoridad? Otros se ponen por encima de los hijos porque dicen, bueno, yo soy el perfecto y a mí me haces caso porque yo soy el perfecto. Pero esto tampoco es así porque todos fallamos. Así que, por lo tanto, tienes el derecho y la obligación de censurar el mal, de ayudar a tus hijos a hacer el bien. Habiendo visto la importancia de la comunicación como uno de los métodos bíblicos de la crianza de los hijos, veremos en el siguiente capítulo una descripción de varios tipos de comunicación descritos en las Escrituras. Así que no te pierdas el próximo capítulo. Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.